vamos a hablar sobre el tema profetizar de nuevo. Y aunque el día de ayer estudiamos que la tierra, que tiene un aspecto positivo, y se veía ese aspecto positivo al principio de nuestro estudio, luego fue contaminada, puedo decirlo de esa manera, y termina teniendo aspectos muy negativos, hasta hablar como dragón, es decir, ser usada por el enemigo, la tierra no va a ser gobernada por el mal. Hay una solución. Dios está obrando para establecer su reino. Y ya se ha dicho acá, Jesús obtuvo la victoria, los reinos le pertenecen a Cristo, pero hay algo todavía que se debe hacer en este mundo y hay quienes debemos estar involucrados en esto. De eso vamos a hablar este día, así que pedimos que nos acompañe en esta oración para que Dios dirija nuestro estudio. Querido Padre, gracias porque en tu palabra encontramos sabiduría, pero también encontramos un llamado, el llamado a unirnos a la gran misión de poder compartir con otros las buenas nuevas de que el reino le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a vivir en esa atmósfera y a ser esos instrumentos en tus manos de amor que puedan llevar este mensaje a quienes lo necesitan. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Cuando uno piensa en los temas que estamos estudiando, pastor, de alguna manera no vamos a negar que terminamos un poco abrumados al ver que parece que Satanás logra intervenir en todos los momentos de la historia para acorralar al pueblo de Dios. Sin embargo, en el capítulo 10 de Apocalipsis encontramos una cuestión muy interesante porque se nos presenta cómo Dios está dirigiendo todo y está levantando a un pueblo que en términos teológicos llamamos el pueblo remanente, la iglesia remanente, para combatir el mensaje de Satanás con el mensaje de Dios. Partiendo de estas ideas, pastor, ¿dónde, voy a comenzar con estas preguntas así, ¿dónde surge esta iglesia remanente, pueblo remanente, y cómo surge, y por qué Apocalipsis 10 nos muestra que solamente en la tierra de Estados Unidos podía surgir este pueblo que luego se debe extender a todo el mundo? Muy bien, yo creo que antes de dar respuesta a esa pregunta, hasta aquí sería bueno considerar lo que hemos estudiado así rápidamente esta semana, que hay un principio y nosotros nos adherimos a ese principio de investigación bíblica, que es el principio histórico. Nosotros vemos un flujo de eventos que se van sucediendo uno tras el otro y que no tenemos que especular hasta cierto punto, porque ya lo vamos a ver, qué es lo que sigue o cada detalle de lo que está viniendo, porque lo que ya pasó pues está allí, pero todavía hay algunas cosas que faltan por cumplirse. Entonces, cuando nosotros vemos en la historia, desde Daniel capítulo 2, que Daniel vivió bajo el imperio babilónico, luego el que le siguió también el Medo y Persa, y de ahí en adelante nosotros vemos los otros reinos que iban a estar conquistando. De ahí vendría Grecia, de ahí vendría la gran Roma que algunos se sorprenden cómo fue que Roma cayó, un imperio tan poderoso, no solo en lo militar. Ellos usaron, ya que Grecia les había antecedido, ellos usaron ese conocimiento también para seguir construyendo su imperio, pero finalmente Roma cayó. Algunos dicen que fue una erosión que hubo también. Claro que lo moral tiene que ver. Algunas personas piensan, no, cada quien que viva lo que quiere, y parece que lo moral influyó bastante también en Roma. Finalmente Roma cayó. ¿Quién ocupa el vacío, ese gran vacío que Roma estaba dejando? Bueno, la historia lo comprueba fehacientemente, que quien ocupa ese vacío es la iglesia que había en Roma en ese momento. El obispo de Roma llena ese vacío y a partir de ahí ya sigue actuando no como meramente un líder religioso, sino también como un rey, como un gobernante, como un emperador. Y entonces de ahí en adelante esta iglesia lleva a cabo esas dos funciones. Es tanto una iglesia como a la vez un gobierno político, un estado, hasta el día de hoy. Y de ahí vienen las grandes persecuciones de la iglesia, teniendo ya la espada en la mano. ¿Tú no crees lo que yo estoy diciendo?
entonces yo tengo todo para perseguirte, para hacerte lo que yo quiera. Y vino una gran persecución al pueblo de Dios. De ahí finalmente hubo una herida a ese sistema, a ese poder que trata de imitar incluso a lo que le pasó a Jesús, que murió y resucitó. Y entonces hubo una herida a ese poder, porque el diablo siempre es un imitador, y lo vemos en el Apocalipsis, está imitando siempre lo que Dios tiene. Por ejemplo, hago otro paréntesis aquí, ese triple poder, dice el dragón y la bestia del mar y la bestia de la tierra, y hay una trinidad. Sí. Algunos no creen en la trinidad, el diablo cree, porque él trata de imitarlo. Pero bueno, el punto es, hermano Gerson, que después de todo eso, que vean que va una sucesión de eventos en la historia, y recuerden lo que decía la Biblia, las grandes bestias, debemos ver los grandes poderes, porque algunos dicen, no, ese cuerno pequeño se aplica a alguien, a un rey por ahí, que no sé qué, pero la Biblia está clara, grandes bestias, o sea, son los reinos grandes de este mundo. Después de eso, cuando este poder que unió lo político y lo religioso tiene una disminución, después de eso era el ambiente apropiado para que pudiera surgir un grupo que iba a volver a proclamar las grandes verdades de la palabra de Dios que se habían oscurecido, aunque los reformadores desde el año 1500 y un poco más atrás y de ahí en adelante, ellos trataron de sacar a relucir otra vez las verdades de la Biblia, pero no fue completo. Entonces Dios permitió el desarrollo de un pueblo que ahora iba a restaurar todas esas verdades que se habían oscurecido, y que definitivamente después de esa herida como de muerte que hubo a este sistema político y religioso, iba a ser el ambiente propicio, y ahora en una nueva tierra. Recuerden que los cristianos que vinieron huyendo de Europa se establecieron en Estados Unidos de Norteamérica. Entonces ahora ahí se iba a encontrar el ambiente propicio para que, como una semilla que es sembrada, pudiera crecer y pudiera dar fruto. Ahora, este ambiente propicio, pastor, creo que tiene un fundamento, y me gustaría que en Apocalipsis 10 veamos a qué me refiero con esto del fundamento, y que nuestro pastor nos ayude al respecto. No vamos a leer todo el capítulo, pero le invito a que lea el capítulo 10 desde el versículo 1 al 11. No es un capítulo largo, pero quiero centrarme en algunos elementos. Por ejemplo, pastor, cuando dice el verso 9, que ya se le ha dado la orden al profeta Juan que vaya y tome un librito, y dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre. Por cierto que se le ha dicho a Juan que este librito está abierto, son unas palabras muy importantes, pero en tu boca será dulce como la miel, aunque te amargará el vientre, ya leíamos eso. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Dejaré el versículo 11 hasta el final. Pero, pastor, cuando habla de este librito que nos muestra Apocalipsis, no leímos ese texto que está antes, que está abierto ahora, me hace recordar algo que ya estudiamos sobre el librito cerrado. Quiere decir, pastor, que este ambiente propicio permitió que se entendieran, comenzaran a entenderse mejor las profecías, y eso fue el fundamento del surgimiento del movimiento que Dios está levantando. Correcto. Sabe que esta visión de Apocalipsis capítulo 10 y también el capítulo 11 son un paréntesis a lo que está viniendo, porque cuando vemos Apocalipsis 9 está hablando de las trompetas, habla de la sexta trompeta. Lo lógico, lo natural era que hablara de una sola vez de la séptima. Pero antes de hablar de la séptima trompeta, que es la última ya, y que después de eso ya lo que queda es la venida de Cristo, se hace un paréntesis para hablar en medio de todo ese caos que ha representado los gobiernos de este mundo, porque recuerden, no perdamos de vista cuál es el propósito de la lección. En medio de todo eso, Dios vuelve a restaurar nuevamente sus verdades y está preparando un pueblo, y esto es tan importante porque
se iban a entender nuevamente lo que habíamos hablado anteriormente, las profecías del libro de Daniel especialmente, amén, que habían quedado selladas, que eran para el tiempo del fin, se iban a entender nuevamente, y entonces aparece un ángel que toda la descripción, cuando usted lea el versículo 1 del capítulo 10 de Apocalipsis, es como la de Jesús, y se cree que este ángel es Jesús, y puso su pie sobre el mar, su pie derecho sobre el mar, el izquierdo sobre la tierra, es lo que yo mencionaba, abarcando la totalidad. Así como Satanás tiene, y lo veremos más adelante, esas bestias del mar y de la tierra, Dios también tiene el deseo de que este mundo sea alcanzado con la verdad, y entonces ahora este libro nos muestra que las profecías iban a ser conocidas, iba a ser de gran gozo, ya lo que usted leyó, y iba a ser dulce en el paladar, pero que iba a haber una frustración en este caso, porque cuando llegó al vientre, dice que era realmente algo amargo, algo agrio, como cuando uno come algo y sabe rico, pero después usted siente todo tipo de reacciones ahí en su sistema digestivo. Muy bien, pero que eso no iba a ser el fin, sino que después de eso era otra vez la oportunidad para profetizar. Ahora, nuevamente, hermano Gerson, vamos a estudiar en la historia los grandes eventos. Después, recuerden que mencionamos así rápidamente de Daniel hasta todo ese periodo de oscurantismo. Después de eso surge, bueno, un nuevo mundo, una nueva tierra, donde existe la posibilidad, así como el pueblo de Israel creía que ellos eran un oasis, que ellos eran una tierra de paz, de prosperidad. Así en este nuevo mundo, esta tierra que prácticamente estaba desolada, llegó a representar un refugio para los creyentes. Y la gran pregunta, después de eso, ¿qué movimiento hay reconocido en la historia que trajo para las personas un mensaje de esperanza? ¿Qué movimiento hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay allí? Aquí en el Nuevo Mundo ya, en Estados Unidos de América, ¿qué hay? Mire, y lo único que se reconoce como grande, que cumple con esto, fue el movimiento que al principio se le llamó el movimiento millerita, o el movimiento adventista, porque Miller comenzó a proclamar los hallazgos que él había encontrado de la profecía bíblica. Él estudió desde este punto de vista histórico, y él dijo, estudiando las profecías de Daniel, porque de paso, allá en Daniel, capítulo 12, y hago aquí, hermano Gerson, la disculpa del caso, no sé, porque estamos mezclando varios temas a la vez, pero es el tiempo que tenemos, porque la lección quiere dar los grandes principios, pero de alguna manera hay que recordar esos elementos. Algunos elementos importantes. En Daniel 12 se habla de tiempo, 1260, 1335, y noten que entonces Miller descubrió en esa profecía, por ejemplo, de Daniel, él encontró la profecía más larga de tiempo, la de los 2300 años, o tarde y mañana, que eran días y que se traducen en años. Entonces él vio que llegaban a la conclusión. Primero puso una fecha ahí, 1843, luego 1844, que era la fecha correcta, y entonces él dijo, aquí tiene que acontecer algo, aquí tiene que suceder algo. Entonces él comenzó a proclamar esto, y se hizo un gran movimiento en Estados Unidos de Norteamérica. Decenas de miles de personas estaban preparando para encontrarse con su Señor, pero sucede que Miller se equivocó en el sentido que él dijo que venía Cristo, cuando Cristo no era el que estaba viniendo. Y entonces ahí hace referencia a este momento de chasco, de amargura, de decepción que experimentó el pueblo, pero que luego se le da la orden de seguir y profetizar. Y sabe que en Daniel capítulo 10, en contraposición en Apocalipsis el capítulo 10, en contraposición de Daniel el capítulo número 12, aquí se dice en el versículo 6, el tiempo no será más. O sea que a partir de ahí, y yo quiero dejar esto bien claro, a partir de ahí ya no iba a haber una fecha profética. Ya eso 1335, 1260, 2300, cualquier periodo, 70 semanas, etcétera, cualquier periodo ya
tenía que encontrar su cumplimiento hasta 1844. Y de ahí íbamos a vivir sin un tiempo específico, profético, que como se tuvo anteriormente, y simplemente nos vamos a guiar por las señales que Dios ha dado, siempre manteniendo cuidado con cómo nosotros interpretamos las profecías que están por venir, porque hay algo que no leímos aquí en Daniel, el capítulo 10, y me gustaría que lo leyéramos, hermano Gerson, Daniel, el capítulo número 10, y los versículos 3 y 4. Sí, Apocalipsis, capítulo 10. Perdón, en Apocalipsis, estamos ya mezclando los dos términos, pero Apocalipsis, capítulo 10, versículos 3 y 4. Que dice, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Hay algo bien interesante. A Juan siempre se le está pidiendo que él escriba, que él escriba, que él comente lo que él oye, lo que él ve. Pero aquí en esta visión de Apocalipsis, capítulo número 10, dice que escuchó los truenos, una voz como de león. Esto definitivamente es una referencia a las palabras de Dios, es un mensaje que viene de Dios, y dice 7 truenos. El número 7 siempre, cuando habla de 7 ojos del Cordero, 7 cuernos del Cordero, está hablando de la plenitud del poder de Dios, del conocimiento de Dios. Aquí de los 7 truenos está hablando de la plenitud, de la fuerza de su mensaje, pero se le dijo a Juan, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. Hay cosas que Dios no le permitió a Juan, aunque él las conoció y las escuchó y las supo, no le permitió escribirlas, y por eso hay cosas que no sabemos con detalle. Y yo quería destacar esto porque a veces podemos también en la euforia de que tenemos las profecías y conocemos las profecías, podemos caer realmente en especulaciones innecesarias o vamos más allá de lo que ha sido escrito, y debemos tener mucho cuidado. Mantengámonos en las líneas generales. Cuidado que alguien aparece y dice, yo ya sé, ya Dios me reveló, ya investigué qué decían esos 7 truenos. Cuidado. Tengamos mucho cuidado. A veces queremos conocer cada detalle, queremos ser Dios. Esto va a tener que cumplirse de esta manera. Hoy va a ser este personaje, hoy va a ser este presidente, hoy va a ser este país. Tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. Vean que estamos estudiando los grandes principios de la profecía que nos tienen que ayudar al final a alinear nuestra vida con el mensaje de Dios. Y yo voy a finalizar porque tengo algo para el día de mañana. Voy a contestar una pregunta, hermano Gerson. Bueno, la iglesia entonces, ¿qué es lo que tiene que predicar? ¿Qué detalles o qué detalles no, qué detalles sí? ¿O depende de que yo diga esos detalles, la finalización del mensaje? Bueno, sí se nos ha mandado a predicar, pero también debemos tener cuidado de querer intentar ser Dios y nosotros en nuestra mente pobre querer manipular los eventos que van a suceder pronto. Tenemos que tener cuidado con eso. Lo que sí sabemos, ese texto no lo leímos, pero quería dejarlo hasta el final, ya nuestro pastor va a orar por nosotros, pero lo que sí sabemos es que tenemos un mensaje que llevar. Y él me dijo, verso 11 de Apocalipsis 10, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y más adelante Apocalipsis 14 nos va a decir que tenemos 3 mensajes para todo el mundo. Hay algo que sí tenemos que hacer y Dios ha sido claro con eso, porque Dios quiere que el mundo sepa su solución, que es que Él tiene el Evangelio para nosotros. Pastor, me gustaría que hoy orara por nosotros. Yo sé que ha sido mucha información porque era necesario, de hecho, por el tema que se estaba tratando, pero ore por nosotros para que lo que hemos escuchado nos ayude a confiar en la dirección de Dios para el mundo, pero también para nuestra vida. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque aunque hay cosas que no tenemos una respuesta, tú, Señor, nos muestras que siempre estás al control y nos das la seguridad de que si nosotros nos alineamos contigo en tu plan, vamos a tener la victoria. Señor, ayúdanos para ser parte de ese grupo que se levanta y proclama las verdades para este tiempo.
Ayúdanos, Señor, a escapar de los engaños que el enemigo ha lanzado para inundar a este mundo. Queremos, Señor, ser parte de ese plan que va a ir a predicar el Evangelio eterno a todas las naciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.